Raíces que resisten, un podcast de Unió Pobles Solidaris. Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Unió Pobles Solidaris. Hoy tenemos el tremendo privilegio de tener con nosotros a un destacado científico cubano con una amplia trayectoria en biología molecular y biotecnología, un investigador y divulgador comprometido con la salud pública y la soberanía científica. Bienvenido, Manuel, un placer tenerte. Gracias. Aquí en Valencia. Bueno, vamos con la primera pregunta, Manuel. Manuel, ¿qué importancia tienen para ti iniciativas como este corto audiovisual y las jornadas de solidaridad que visibilizan el trabajo científico y rural cubano desde la comunidad valenciana? Bueno, cortos como este me parece, primero, mi gratitud por estar aquí en esta maravillosa región y mi gratitud por la hospitalidad y por el cariño y el sentido de pertenencia de todas las personas con las que he interactuado hasta este momento. Es algo que no me lo voy a llevar para Cuba, muy grabado en mi corazón. Dicho esto, que no lo podía dejar de decir, este tipo de corto abre puentes, abre ventanas, nos permite enterarnos, estando a miles de kilómetros de distancia, cómo los problemas de Cuba se pueden parecer muchísimo a los problemas de Valencia y cómo desde una perspectiva de solución autónoma o autóctona, estas cosas pudieran tener también un beneficio en esta comunidad si se establecieran los marcos de cooperación pertinentes entre investigaciones de grupo aquí en Valencia y también allá en Cuba. O sea, la ciencia tiene mucho de imaginación, pero tiene mucho de formalidad. Los acuerdos se establecen, los acuerdos implican compromisos, obligaciones, marcos legales en los cuales se pueden ejecutar, y cuando estas cosas se identifican, se establecen plenamente, se encuentran las oportunidades, y de eso es de lo que se trata. Este tipo de material, digamos que acerca casi de una manera instantánea un trabajo de la biotecnología cubana que lleva 40 años. O sea, lo veo como muy positivo. Respecto al bloqueo económico, ¿cómo afecta con ejemplos concretos a la investigación científica y a la producción de medicamentos o tecnología en Cuba? El bloqueo es una situación muy tensa, muy anormal, y me atrevo a decir que es única en el mundo, a pesar de que cada vez más vivimos en un mundo lleno de desigualdades y de cosas que espantan, por decirlo de una manera. Es una guerra económica, y cuando uno está tratando de hacer ciencia, que es una línea que es globalizada, o sea, no existen científicos cubanos ni existen científicos holandeses que estén tratando en una burbuja de encontrar soluciones, sino que todo el mundo necesita de todo el mundo encontrarte un sistema de cercas, un sistema de bloqueos, un sistema de afectaciones que te impiden acceder a los químicos que tú necesitas para hacer tus experimentos, te impide acceder al equipamiento que te acerca a esas cosas, que te impide establecer cooperación en un marco mutuamente ventajoso con grupos, porque la presión del bloqueo es un elemento disuasorio para que si estás haciendo algo con Cuba no lo vas a poder hacer conmigo. Por supuesto, es una gran limitante. Voy a poner un caso nada más. Las vacunas contra COVID que se desarrollaron en Cuba tuvieron un resultado, se puede decir, muy positivo dentro de la población cubana, que podía haber sido extrapolable hacia el exterior. Claro. Cuba disponía de capacidad en la producción para vacunar en reiteradas ocasiones, no solamente a Cuba, sino a otros países, pero se volvió prácticamente imposible acceder a las jeringuillas con las cuales se aplicaban las vacunas, claro. Porque si tú vendías si tú vendías jeringuillas a Cuba, eso podía quitarle el mercado de esas jeringuillas a los que lo suministraban. Si encontrabas una organización que podía vender estas jeringuillas, estaba dispuesta a venderlas, entonces no encontrabas un banco que estuviera dispuesto a hacer la transacción de dinero, porque estás en una lista de terrorismo que te hace a ti poner al banco en una situación de crisis. Claro. Eso cerró muchísimas puertas, puso al sistema en condiciones. Estamos hablando de efectos concretos, y se puede decir que en una población cubana de 10 millones de habitantes, que se aplicaron alrededor de 44 millones de vacunas, más del 90% de estas vacunas, me atrevo a decir, que fueron donadas. Si no se hubieran donado, no se hubiera podido vacunar a la población cubana. Ese es un efecto concreto del bloqueo. El otro es la capacidad que tiene Cuba de avanzar
a la misma velocidad de otros grupos internacionales por el acceso a la información, por el acceso a las publicaciones, por la participación en congresos, etc. Cuando tú tienes una situación tan tensa como esta, inclusive participar en congresos dentro de los Estados Unidos se te hace muy difícil por el tema de la visa. Claro. Que investigadores norteamericanos viajen a Cuba se te hace muy difícil porque muchos de ellos que trabajan en organizaciones federales pudieran poner en riesgo su trabajo, o sea, su plaza de trabajo, al violar una disposición del gobierno que te dice no debes tener acercamiento con el enemigo. El corto de hoy habla de sistemas alimentarios sostenibles, Manuel. ¿Qué retos y qué estrategias ves clave para fortalecer la producción local de alimentos en el país? No soy un experto en agricultura, pero como cubano de calle que cuando abre el refrigerador de su casa se da cuenta de las escaseces y de las limitaciones, te puedo dar a criterio personal que de las cosas más importantes que pudieran hacer es la masificación de la agricultura en el país, que el Ministerio de la Agricultura tome un papel más importante que está teniendo ahora, porque fundamentalmente si algo está afectando a los cubanos ahora es el manejo del control de precios. Vale. Te crea una diferencia en la población que no existía antes. Tienes alimentos que anteriormente tú los adquirías a precios relativamente asequibles, hoy hay una diferencia de precios muy notable. El Estado tiene serias limitaciones para tener las herramientas, el manejo tecnológico para grandes producciones. Esto queda en agricultura, vamos a decirle, más pequeña, y nuevamente creo que es la convocatoria a la solidaridad humana, a que yo desde mi posición puedo hacer que las personas tengan acceso a mayor cantidad de alimentos y basar más los sistemas productivos en una producción masiva que en una producción intensiva, donde produzco poco pero lo vendo bien caro. Voy a tener como campesino privado buenas utilidades, por lo tanto no me preocupen cómo andan las cosas. La ciencia juega un papel muy grande, porque la agricultura del siglo XXI se habla que es una agricultura que debe usar la menor cantidad de pesticidas, debe utilizar el mayor manejo orgánico posible, debe tener en cuenta la salud de los suelos para hacer circulación de cultivos, no monocultivos que los arruine, y por una situación de limitaciones económicas, todo eso se hace en Cuba. O sea, usted se encuentra grupos europeos donde las lechugas se cultivan sin el uso de químicos, esto se riega con un agua que tiene tal cosa, y es que son, desde el punto de vista exótico, personas que teniendo el acceso a los recursos toman por esta vía porque entienden que es más saludable. En Cuba esa cosa del exótico no existe. Usted lo hace porque no hay nada más. Entonces, las experiencias que ha logrado en Cuba, sobre todo en agricultura urbana, en identificar espacios de tierra dentro del país que pueden ser cultivables cerca de las poblaciones, de manera tal que la población pueda ir ahí y recibir los alimentos, a mi juicio es esencial, es estratégico, pero sí creo que el papel del Estado como elemento clave debe ser regular los precios de los alimentos esenciales que llegan a los alimentos, y ahí pudiera ser un papel más activo, tal como lo veo, como cubano de calle. Claro. ¿Y qué esperas para el futuro de la ciencia en Cuba? El futuro de la ciencia en Cuba está muy ligado al futuro de Cuba. O sea, cuando la Revolución Cubana triunfó en el año 1959, había un 33% de analfabetismo, había un nivel de escolaridad que no llegaba al tercer grado, la salud estaba privatizada, había notables diferencias entre el campo y la ciudad. Usted veía La Habana, que se han aparecido en películas como El Padrino, que era un paraíso, pero si usted se montaba y se movía hacia el campo, no era tan así, una diferencia entre el campo y la ciudad muy notable. Desde el mismo triunfo de la revolución, el comandante en jefe Fidel Castro dijo que Cuba debería convertirse en un país de hombres de ciencia y de pensamiento, no solamente en un productor de materias primas. Y hoy, a 60 años, Cuba es un país de hombres de ciencia y de pensamiento, donde el nivel educacional es universitario, donde las escuelas, a pesar de estas situaciones de crisis, están por todas partes, el acceso a la educación es gratuito, el acceso a la salud es gratuito, y sobre todo la ciencia que se hace en Cuba no tiene una orientación de mercado, sino una orientación de identificar los principales problemas del país y darle solución a través del uso de los desarrollos que tú puedas hacer. Aquí voy a decir cosas que son concretas.
Los niños más vacunados de todo el planeta Tierra son los cubanos, con más de 15 vacunas. Alrededor de 10 de esas vacunas las hace el sistema científico, propias, que los entrega al sistema de salud. La biotecnología cubana está siguiendo líneas que son estratégicas, sobre todo para el manejo de las enfermedades oncológicas, el manejo de las enfermedades cardiovasculares y el manejo de las enfermedades no transmisibles como la diabetes, por ejemplo. Los resultados son concretos, implementados en el país. Cuba protegió a su población contra la COVID con 3 vacunas cubanas, el único país del mundo que protegió a toda su población en más de un 90% con vacunas desarrolladas dentro del mismo país. Estas vacunas eran formidables, eran seguras, protegían verdaderamente, y ya en el 2022, cuando la Omicron era un azote planetario en Cuba, la gente andaba sin mascarilla y disfrutando, porque la COVID se transformó, gracias a esta protección, en una especie de virus de influenza que tú sencillamente lo pasas y se acabó. Hay muchos resultados concretos, pero hay un elemento que es más estratégico. La capacidad que ha tenido el país por esta misma necesidad de poner la ciencia al servicio de los problemas fundamentales para darle solución, pudiera ser extrapolable a muchas regiones del mundo, inclusive en países desarrollados, donde a pesar de estar en el siglo XXI, en la tecnología de los drones, los teléfonos inteligentes, hay poblaciones que no tienen acceso a vacunas, hay poblaciones que no tienen acceso a medicamentos y hay poblaciones que no tienen acceso a estudios universitarios porque tendrían que pagar por ello. Claro. Hay muchísimas cosas que se pudieran hacer y que está la voluntad, no de decir nuestro ejemplo es el mejor, sino vamos a acercarnos para que aprendan de nuestros errores, para que no los repiten, pero para compartir humildemente lo que con mucho amor y con mucho sacrificio hemos podido hacer. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy. Estamos muy agradecidos, y que disfrutes de Valencia y que disfrutes de la playa que tanto te gusta. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy en el podcast de Unió Pobles Solidaris. Gracias por acompañarnos en este viaje, y recuerda que pequeñas acciones conectadas desde distintos pueblos pueden transformar realidades.